Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Este es el video número 12 del videocurso de Álgebra 1. El día de hoy vamos a ver el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Bueno, pues el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos positivos que tienen en común dos o más números naturales. Veamos, por ejemplo, los múltiplos del número 2. Los múltiplos del 2 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Tiene una infinidad de múltiplos positivos. Y por ejemplo, los múltiplos de 3 y los múltiplos de 3 son el 3, el 6, 9, 12, 15, etc. Como podemos ver, existen varios números que se repiten tanto en los múltiplos de 2 como en los múltiplos de 3. Esos son múltiplos que tienen en común. Por ejemplo, tenemos el número 6, están en los múltiplos de 3 y en los múltiplos de 2. Tenemos el número 12, en los múltiplos de 3 y en los múltiplos de 2. El número 18 es múltiplo de 2 y múltiplo de 3 también. El 24 es múltiplo de 3 y múltiplo de 2. En sí tendrían una infinidad de múltiplos en común, pero nosotros queremos al menor, al más pequeño, al mínimo. En este caso, pues tendremos que es el número 6. Lo encerramos aquí. Este es el mínimo común múltiplo. Es el menor de los múltiplos positivos que tienen en común el 2 y el 3. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 se denota como MCM de 2,3 y se calcula así como ya lo hemos hecho o mediante la descomposición en factores primos de 2 y de 3. Veamos cómo se hace la descomposición. Vamos a colocar en una lista horizontal los números el 2 y el 3. Los separamos por una coma y vamos a dibujar una línea vertical. Y ahora sí, vamos a preguntarnos si el 2, porque es el primo más pequeño, divide a alguno de los dos números. En este caso sí, el 2 divide al 2. Entonces colocamos el 2 del lado derecho de la línea vertical y realizamos la división si es posible. Si no se puede dividir, el número se baja. Por ejemplo, 2 entre 2 me queda 1. Ponemos la coma. 3 entre 2 no se divide enteramente, por lo tanto se baja. Nos preguntamos nuevamente si el 2 divide alguno de ellos. En este caso no. Entonces nos vamos con el siguiente primo. En este caso sería el número 3. ¿El 3 divide alguno de ellos? Sí, divide al 3. Por lo tanto colocamos el 3 del lado derecho de la línea vertical. Y realizamos la división con aquellos en los que es posible. Si no se divide, se baja. El 1 no se divide, se baja. 3 entre 3 me queda 1. Cuando tenemos puros unos, hemos terminado. Y entonces el mínimo común múltiplo se calcula multiplicando los números que nos dieron del lado derecho de la línea vertical. Así, el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es igual a 2 por 3, que son los números que nos dieron del lado derecho de la línea vertical. 2 por 3 es igual a 6. Y nos da exactamente el mismo número que habíamos encontrado en la lista de los múltiplos de 2 y de 3. Entonces, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2 y de 3 es el 6. Bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo número 1. Hallar el mínimo común múltiplo de 24 y 18. Procedemos a colocar el 24 y el 18 en una lista horizontal. 24, 18.
y trazamos una línea vertical. Y nuevamente nos preguntamos, siempre vamos a empezar con el primo más pequeño, es decir, el 2. Siempre nos vamos a preguntar si el 2 divide a alguno de ellos. Si sí lo divide, entonces colocamos el 2 del lado derecho de la línea vertical. En este caso incluso divide a los dos, por lo tanto colocamos el 2 del lado derecho de la línea vertical. Y realizamos las divisiones que sean posibles. 24 entre 2 nos queda 12. 18 entre 2 nos queda 9. Nuevamente nos preguntamos si el 2 divide a alguno de ellos. Resulta que sí, divide al 12. Entonces colocamos nuevamente el 2 del lado derecho de la línea vertical y realizamos las divisiones que sean posibles. 12 entre 2 me queda 6. 9 no se divide entre 2, se baja. Recuerden, si no se divide, se baja. Nuevamente nos preguntamos si el 2 divide a alguno de ellos. Es decir, si divide al 6 o al 9. En este caso divide al 6, por lo tanto colocamos el 2 del lado derecho. Y realizamos la división si es posible. 6 entre 2 me queda 3. 9 no se divide, se baja. Nuevamente nos preguntamos si el 2 divide a alguno de ellos. En este caso no es así. Nos vamos con el siguiente primo, que sería el 3. Afortunadamente el 3 divide incluso a los 2. Por lo tanto colocamos el 3 del lado derecho de la línea vertical. Y realizamos las divisiones que sean posibles. 3 entre 3 me queda 1. 9 entre 3 me queda 3. Nuevamente nos preguntamos si el 3 divide a alguno de ellos. En este caso, pues sí, el 3 divide a 3. Por lo tanto, colocamos el 3 del lado derecho de la línea vertical y realizamos las divisiones que sean posibles. El 1 no se divide, se baja. 3 entre 3 me queda 1. Cuando tenemos puros unos, hemos terminado. Y entonces el mínimo común múltiplo lo obtenemos del producto de todos los factores primos que nos dieron del lado derecho de la línea vertical. En este caso tenemos que el mínimo común múltiplo de 24 y 18 es igual a 2 por 2 por 2 por 3 por 3, es decir, 72. Y listo, ese es el mínimo común múltiplo de 24 y 18. Bueno, ahora que hemos aprendido lo que es el mínimo común múltiplo y cómo calcularlo, seguro se preguntarán, ¿y dónde lo podemos aplicar? Bueno, pues vamos a ver el siguiente ejemplo, donde lo aplicaremos para resolver el problema. Entonces, veamos el ejemplo número 2. Dice así: Lisandra y Antonio suelen comer en la misma tortería de la escuela, a la hora del recreo, por supuesto. Pero Lisandra asiste cada 12 días a la tortería y Antonio va cada 16 días. Si hoy comieron juntos en el recreo, ¿cuándo volverán a comer juntos? Para dar respuesta a este interrogante, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo, el 12 y el 16. Trazamos una línea vertical y entonces nos vamos a preguntar, siempre vamos a empezar con el menor primo y vamos a ir ascendiendo. No podemos brincarnos y decir, pues se divide entre 4 o entre 8. ¿Sale? Debemos iniciar por el menor primo. Siempre vamos a tratar con los números primos. Porque por eso es la descomposición en números primos. Entonces iniciamos con el 2. ¿El 2 divide alguno de ellos? Sí, incluso divide a los dos. Entonces colocamos el 2 del lado derecho de la línea vertical. Y realizamos las divisiones que sean posibles. 12 entre 2 me queda 6. 16 entre 2 queda 8. Nuevamente nos preguntamos si el 2 divide alguno de ellos. Resulta que sí, entonces lo colocamos del lado derecho de la línea vertical. Y realizamos la división que sea posible.
6 entre 2 me queda 3. 8 entre 2 queda 4. Nuevamente nos preguntamos si el 2 divide alguno de ellos. Resulta que sí, divide el 4. Por lo tanto, colocamos el 2 del lado derecho de la línea vertical y procedemos a hacer las divisiones que sean posibles. 3 entre 2 no se divide, el 3 se baja, coma, 4 entre 2 nos queda 2. Y nuevamente nos preguntamos si el 2 divide alguno de los números que tenemos. En este caso sí, 2 divide a 2. Entonces colocamos el 2 del lado derecho de la línea vertical y procedemos a realizar las divisiones que sean posibles. El 3 no se divide, se baja. El 2 entre 2 me queda 1. Nuevamente nos preguntamos si el 2 divide alguno de ellos. Resulta que no. El 2 no divide ni al 3 ni al 1. Entonces ya nos pasamos con el siguiente primo. El siguiente primo es el 3, que afortunadamente en este caso sí divide alguno de ellos. El 3 divide al 3. Por lo tanto lo colocamos en la derecha de la línea vertical y realizamos las divisiones que sean posibles. 3 entre 3 me queda 1. El 1 no se divide entre 3, se baja. Cuando tenemos puros unos es que hemos terminado el proceso. El mínimo común múltiplo lo vamos a obtener del producto de los números primos que nos resultaron del lado derecho de la línea vertical. Esto es, el mínimo común múltiplo de 12 y 16 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 3, es decir, 48. Y listo. Hemos encontrado el 48, pero recuerden, siempre que nos hacen una pregunta tenemos que dar respuesta a esa pregunta. Entonces debemos poner, por lo tanto, Lisandra y Antonio volverán a comer juntos dentro de 48 días. Y listo. Bien, pues muchas gracias por su tiempo, espero les haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente video.